Hola, ya les hablé sobre autismo antes, durante el proceso de diagnóstico. Ahora vamos a explicar y a tratar de abrir la mente a qué es lo que sucede después que tenemos ya certificado un diagnóstico de autismo en nuestro chico o chica. Una vez que nos dan ese documento donde dice trastorno del espectro del autismo, nivel tal en comunicación social, nivel tal en conductas, comportamientos estereotipadas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero es aceptar que nuestro chico o chica tiene una condición que va a necesitar de ciertos apoyos que típicamente no tienen, ¿verdad? Todos los niños, ni todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque como también les había indicado en un video anterior, el autismo no tiene cura o por lo menos una condición para toda la vida. Quien la padece va a requerir ciertos apoyos hasta el último de sus días, que muchos mejoran y pueden tener una vida bien normal o típica, sí, pero esos no son todos. O sea, son muy pocos los que tienen esa prognosis tan favorable y pueden llegar a tener hasta familias, vivir de manera independiente y trabajar y hacer lo que cualquier ser humano tiene la capacidad de hacer. Una vez que tenemos ese diagnóstico, pasamos nuestro proceso de duelo. Necesitamos comunicárselo a todas las personas que intervienen con nuestro chico o chica, abuelos, tíos, primos, amistades cercanas. Lo importante es que todo el mundo sepa que nuestro chico tiene una condición y que vamos a trabajar con ella. Y que eso no quiere decir que se acabó el mundo. No, al contrario. Ahora quiere decir que tengo que comprometerme un poco más de lo que ya debemos estar comprometidos como cuidadores principales de un niño o de un individuo y empezar a buscar esos apoyos que requiere según establecido en las diversas evaluaciones que ya le hicimos. Así que lloramos lo que tenemos que llorar, nos frustramos todo lo que tenemos que frustrarnos, pero empezamos a tener ganancias de tolerancia, empezamos a generar más paciencia, nos llega la luz y empezamos a ver el por qué ocurren algunas cosas, por qué nuestro chico o chica hace unas cosas y entonces empezamos a tener significado. ¿Por qué? Es que entonces mi niño hace esto, ¿por qué? Porque tiene autismo y tiene unos síntomas que hacen que pues tenga autismo y esos síntomas son los que desencadenan estas conductas o estas situaciones particulares en donde nuestro chico o chica va a requerir un apoyo. Típicamente el primer apoyo es terapia del habla. ¿Por qué? Porque el autismo, una de sus dos características principales es el problema de comunicación social. Puede tener habla, poder hablar, pero no comunicarse apropiadamente. ¿Cómo podemos tener un niño que no tenga habla? Así que tenemos que entonces identificar la fortaleza. ¿Qué es lo que sí puede hacer? Y a partir de lo que sí puede hacer, entonces crear un plan para estimular eso, para aumentar eso y para mantener eso, que siga desarrollando esa fortaleza. Claro, no es que vamos a olvidarnos de las necesidades particulares que puedan tener en cada área. Tenemos que trabajar con las necesidades también. Pero yo siempre he indicado que debemos darle prioridad a las fortalezas. ¿Por qué? Porque ningún ser humano es perfecto en todo. Ningún ser humano es bueno en todo. Siempre vamos a tener unas fortalezas. Y por eso entonces es que existen grandes mentes matemáticas porque su fortaleza era la matemática, grandes músicos porque su fortaleza era la música. Así que tenemos que mirar las fortalezas. Si no habla, pero se puede comunicar a través de imágenes, pues entonces vamos a trabajar en que pueda comprender el significado de esas imágenes. También tenemos que estar bien presente en la evaluación auditiva. Se me pasó decirlo en el video anterior, también es bueno hacerle un ABR. Porque esa prueba es una prueba audiológica que va a medir cómo el sonido pasa al cerebro a través del nervio octavo y es procesado. Así podemos tener una imagen clara de si tenemos un chico con
necesidad en el área de procesamiento auditivo, por lo que desencadena que tengamos que estarle explicando las cosas de manera más concreta, que tengamos que explicarle las cosas muchas veces, y de que va a necesitar de apoyos visuales relativamente siempre. Y eso pues tiene que ver mucho en el área educativa. Así que si vamos al audiólogo, pídanle también hacer la prueba de ABR. Nunca está de más. Así que si vamos a la terapia del habla, si tenemos a un chico con problemas motores finos, el motor fino es el agarre de lápiz, el agarre pequeño de pinza, agarre de pinza, pues si tenemos un chico que está todo el tiempo agarrando las cosas con la mano completa, pues eso es un indicativo de que va a requerir terapia ocupacional. Y si tiene alguna situación sensorial, como ya les había explicado en el video de procesamiento sensorial, pues un terapeuta ocupacional con especialidad en terapia de integración sensorial es sumamente, ¿verdad? Plus, es algo mejor para el chico. Así que la terapia ocupacional, a veces los vemos que están todo el tiempo pintando cosas o escribiendo, pero es porque necesitamos exponerlos, necesitamos práctica. Con la práctica llegamos a la perfección. Por eso el terapeuta ocupacional utiliza mucho papel y lápiz. ¿Por qué? Porque estamos estimulando ese agarre de pinza y que pueda escribir dentro de un espacio, que pueda colorear dentro de unas líneas. Eso es sumamente importante. Después hasta para la lectura, porque cuando nosotros estamos escribiendo o estamos garabateando, nosotros típicamente miramos, ¿verdad? Estamos observando lo que estamos escribiendo. Así que eso es un pie o un paso que nos va a ayudar con el proceso de lectura más adelante. Así que es importante que lo que haga el terapista, nosotros lo hagamos también, lo repliquemos en el hogar. Por eso en un video anterior les había indicado que siempre es importante al final de las terapias que el terapeuta le diga qué fue lo que hizo y cómo lo hizo. Que le dé 5 minutos. Si tiene que terminar la terapia 5 minutos antes, pero para estar con usted 5 minutos, eso es parte del proceso terapéutico. La terapia no es solamente con el niño, también la terapia debe de ir enfocada a educar al cuidador cómo proseguir, cómo seguir estimulando a ese niño en esa área de necesidad para trabajar las fortalezas que tenga el menor. Así que siempre vamos a estar preguntándole al terapeuta. También los terapeutas ocupacionales trabajan el motor grueso, que típicamente es lo que se ve como balance. Ahí ellos trabajan mucho el sistema vestibular y el propioceptivo, que también les expliqué lo que era eso en el video de procesamiento sensorial. Si quieren abundar sobre esa información, pues busquen mi video de procesamiento sensorial para que entonces tengan más información. Pues el terapeuta ocupacional tiene mucho que hacer. Tiene que trabajar en motor fino, tiene que trabajar en motor grueso, o sea, tiene que trabajar con todo el cuerpo. El terapeuta del habla no solamente busca que el niño hable, busca que el niño se comunique. La comunicación no es verbal únicamente, también trabajan la no verbal, también trabajan la comprensión auditiva. Por eso un patólogo del habla también puede decir, aquí hay algo con el procesamiento, hay que evaluarlo en esa área y la prueba es el ABR, por lo menos la primera. De igual manera, el patólogo del habla es importante que le diga a ustedes cómo le explica, cómo hace las cosas, en qué orden las hace, qué ve, ¿verdad? Ese terapeuta, porque puede ser que el terapeuta no sea patólogo, qué está viendo en ese menor que le funciona. Y miren, gente, podemos tener a una persona cogiendo terapia del habla 20 años y que no hable, pero logramos comunicación, logramos que comprenda, logramos que comunique, que exprese, sea por imágenes, por signos, ¿verdad? Porque pueden entonces aprender lenguaje de señas y comunicarse muy bien. Así que lo importante es ver cuál es la fortaleza. Si se comunica con imágenes bien, pues mira, vamos a explotar eso, vamos a buscar que se comunique a través de imágenes, claro, sin perder el estimular el habla verbal, si es que no tiene problemas fisiológicos ¿verdad? De habla en la garganta. Así que también es importante la terapia psicológica.
individuos con autismo típicamente presentan, ¿verdad?, esta situación social. Y lo que es la comunicación social también tiene que ver con el leer las emociones, que poder regular sus propias emociones y poder comunicarlas. Y quien trabaja esa área es el psicólogo. Si es un psicólogo especializado en autismo, mucho mejor. Pero también a veces hay psicólogos especializados en ansiedad o en depresión que pueden trabajar con población con autismo, porque podemos tener a una persona con autismo que padezca de ansiedad y que padezca de depresión y que padezca de otros trastornos mentales. Eso puede pasar. Así que tenemos que ir tocando puertas en las diferentes terapias que pueden recibir nuestros chicos a partir del diagnóstico. No hay una terapia para el autismo. Las terapias son para los síntomas, para lo que hizo que llegara al diagnóstico de autismo. Que hay terapias alternativas que también voy a estar trabajando en otro videíto más adelante. Voy a hablar sobre los tratamientos alternativos que más se conocen y que son tan disponibles en Puerto Rico, que pueden ayudar a mejorar esas áreas de necesidad en el diagnóstico de autismo, pero no las curan. Son pasitos, por eso es un rompecabezas, porque una pieza y otra pieza se va uniendo y se hace un todo y podemos entonces lograr mejorar la calidad de vida de ese individuo. Así que una vez que tenemos ese diagnóstico, tenemos que entonces buscar cuáles van a ser esos servicios relacionados que requiere el menor. Si ya tiene más de 3 años, pues el Departamento de Educación debe de proveer las terapias tradicionales. Por lo menos eso está establecido en ley. Hay terapias alternativas que también el departamento las cubre, pero eso requiere un proceso que en otro video también puedo abundar sobre eso. Pero lo importante es ir y tocar la puerta del Departamento de Educación para que también le den una ubicación pública, gratuita y apropiada y en el ambiente menos restrictivo a ese menor, para entonces comenzar en su desarrollo educativo dentro de lo mejor que se pueda, dentro de lo apropiado, dentro de lo que debe de ser, lo que está establecido en ley, lo de que por derechos humanos todos merecemos, que es una buena educación. Así que tenemos que tragar y apretarnos los pantalones o la falda y tomar esta situación por lo que es una situación que se puede trabajar, que tiene tratamiento, que puede mejorar, que nos va a enseñar a ver las cosas de otra manera. Vamos a desarrollar, típicamente los encargados de personas con autismo desarrollamos un nivel de tolerancia y empatía increíble. Así que eso nos va a hacer mejores seres humanos. Así que no es el fin del mundo el diagnóstico de autismo, al contrario, es un alivio saber lo que tiene nuestro chico o nuestra chica para entonces poderles ayudar. Y si les gustó esta serie de videos, por favor déjenmelo saber dándole like, compártanlo para que otras personas se beneficien de la información y también denle en seguir en mis redes sociales para que se beneficien de los diversos contenidos que yo, ¿verdad?, semanalmente les estoy creando para beneficio de todos ustedes y también para beneficio mío porque me gusta compartir lo que sé y así siento que estoy aportando y mejorando la calidad de vida de la población con autismo y de población con desórdenes en el desarrollo, tanto aquí en Puerto Rico como en cualquier lugar en donde vean estos videos. Así que denle en seguir en mi canal de YouTube, que es donde el contenido está más completo, y en mis otras redes sociales, que son Facebook, Instagram y TikTok, donde pongo diversos contenidos, ahí coloco imágenes y coloco otra información que no necesariamente va a estar colocada en el canal de YouTube. Así que recuerden que el apoyo es vital. Yo amo a alguien con autismo.